La caja llegó a medianoche. Sin mensajero que la anunciara. Sin escolta. Solo un sirviente del palacio, tembloroso, empapado en sudor a pesar del frío de febrero, que la depositó frente a la puerta de Solimán y desapareció antes de que alguien pudiera preguntarle su nombre. El sultán ya estaba despierto. No había dormido en 3 días. Quienes estaban cerca de él dirían después que él ya sabía lo que había adentro. Que algo en su rostro, no era tristeza, no era rabia, sino un vacío mucho peor que cualquiera de las dos, se había instalado en él horas antes de que la caja llegara. El hombre que había conquistado Belgrado, Rodas y media Hungría había encontrado al único enemigo para el cual no tenía estrategia. Su amigo más cercano acababa de morir. ¿Y la caja era su último mensaje? Esa pregunta, que había adentro, perseguiría a los historiadores otomanos durante siglos. Los registros fueron sellados. Los sirvientes que la vieron llegar susurraban historias contradictorias. Y el propio Solimán nunca habló de ello. Ni una sola vez. En 40 años de cartas, poemas y decretos, existe un hueco singular. Un silencio deliberado. Alrededor de una sola noche en marzo de 1536. Para cuando termine este relato, vas a entender exactamente qué protegía ese silencio. Y porque la verdad dentro de esa caja era más peligrosa que cualquier cosa que Ibrahim hubiera hecho en vida. Quédate. Porque esta historia no termina donde la historia oficial dice que termina. Parte 1, 0, 45-3, 00 a 2 hombres. Una sola palabra. Para entender la caja, tienes que entender lo que eran el uno para el otro. No sultán y visir. No amo y sirviente. Ese lenguaje es demasiado limpio para lo que en realidad existía entre ellos. Habían sido jóvenes juntos. Literalmente. Ibrahim entró al servicio de Solimán como paje antes de que ninguno de los dos tuviera poder real. Aprendieron a leer en la misma habitación. Montaron los mismos caballos. Ibrahim tocaba el violín con una belleza que Solimán, un hombre que escribía poesía con la disciplina de un soldado, admitió una vez que era lo único que silenciaba el ruido en su cabeza. Eso no es poca cosa para un sultán. Con los años, Solimán elevó a Ibrahim a una velocidad que rayaba en la imprudencia, de paje a halconero jefe, de halconero jefe a gran visir, saltando sobre hombres que le doblaban la edad. Le otorgó títulos que nunca habían existido. Le permitió negociar con potencias extranjeras en su nombre. Para muchos embajadores europeos, el sello de Ibrahim era funcionalmente indistinguible del sello del sultán. Existe una palabra en turco otomano, Nadim, que no tiene traducción limpia. Significa algo entre confidente, cómplice y par, implica una cercanía casi inapropiada para la jerarquía de la corte. Solimán usaba esa palabra para Ibrahim. Solo para Ibrahim. Y entonces Ibrahim cometió un error. Pero aquí es donde todo cambia. Porque no fue un error de traición. Fue un error de una sola palabra. En 1533, durante negociaciones con los embajadores de Carlos V, Ibrahim no se presentó como gran visir. Se presentó como Serasker Sultán. Sultán comandante. Usó la palabra sultán. No metafóricamente. En un contexto diplomático formal, frente a testigos extranjeros. El salón se heló. Los Habsburgos lo consignaron en sus registros al instante. Y en algún lugar de Estambul, una carta ya se movía hacia los aposentos de Hürrem. Porque ella había estado esperando exactamente esto. La mujer que vio lo que Solimán no quería ver. Hürrem Sultana, la mujer que los europeos llamaban Roxelana, había comprendido algo sobre Ibrahim durante años que Solimán se negaba a ver. Ibrahim no era leal al imperio. Era leal a Solimán personalmente. Y la lealtad personal, cuando el poder crece lo suficiente, se vuelve indistinguible de la rivalidad.
Hürrem llevaba registros. Siempre había llevado registros. Cada vez que Ibrahim cedía su autoridad, cada vez que tomaba una decisión que debía haber requerido aprobación directa del sultán, cada vez que trataba al imperio como su propio instrumento. Pero Ibrahim tenía una defensa que ella no podía desmantelar. Solimán simplemente no quería ver. El sultán, que podía calcular la trayectoria de un cañón de sitio, que podía leer un campo de batalla como una frase, se volvía extrañamente ciego cuando se trataba del hombre que tocaba el violín en sus habitaciones privadas. Esa ceguera tenía un costo. Y para 1535, los cargos contra Ibrahim ya no eran excesos políticos. Eran otra cosa completamente. Había aceptado obsequios de emisarios safávidas, el rival más peligroso de los otomanos, sin reportárselos a Solimán. Al principio, obsequios pequeños. Luego más grandes. Luego un patrón que, ante un ojo cuidadoso, parecía un canal paralelo de comunicación operando fuera del conocimiento del sultán. Había hecho promesas territoriales a potencias europeas que cedían su autorización. No errores. Promesas deliberadas, en silencio, que comprometían recursos otomanos que Solimán no había aprobado. Y supuestamente, este era el cargo que sellaría su destino. Había estado en comunicación con el sátrapas de Persia de una manera que podía interpretarse como una oferta de moderar los planes militares de Solimán a cambio de garantías personales de seguridad. Para Ibrahim personalmente. No para el imperio. Si ese último cargo era verdad, no se trataba de ambición. Era traición. Pero aquí está lo que nadie explica: Solimán ya lo sabía. No lo sospechaba. No lo temía. Lo sabía desde hacía al menos un año. Y no había hecho nada. ¿Por qué? La respuesta oficial es que estaba reuniendo pruebas. Siendo prudente. La respuesta que sugiere su propia poesía es algo más oscuro: estaba de luto. Llorando la amistad mientras Ibrahim aún respiraba. Sentado con el terrible conocimiento de que el hombre en quien más había confiado había construido una salida de emergencia, y que alguna parte de él probablemente lo había sabido durante años y había elegido no mirar. Existe un poema de este periodo, atribuido a Solimán bajo su seudónimo Muibi, el amante, que habla de un jardín perfecto donde el jardinero plantó algo hermoso que creció raíces demasiado profundas para arrancarlo sin destruir el jardín mismo. O lo cortas, o dejas que se lo trague todo. Lo publicó. Públicamente. Mientras Ibrahim seguía vivo y servía como gran visir. Ibrahim casi con certeza lo leyó. Lo que Ibrahim hizo en sus últimas semanas. ¿Qué hace un hombre cuando su amigo más cercano escribe su elegía mientras él aún respira? Ibrahim hizo algo extraordinario. En los últimos meses antes de su ejecución, comenzó a compilar algo. Un documento. Una colección. Algo que tenía la intención de que Solimán recibiera solo después de su muerte. Lo puso en una caja. Y lo que había dentro no era lo que todos creen. La caja misma es mencionada en 3 fuentes distintas: una carta del embajador veneciano en Estambul, una nota marginal en un registro administrativo otomano de 1537, y un pasaje en una crónica tardía que fue parcialmente censurado. Literalmente, palabras tachadas con tinta, en la única copia que sobrevivió. Las 3 fuentes coinciden: una caja fue entregada en las cámaras de Solimán en la noche del 5 de marzo de 1536, o alrededor de esa fecha. Las 3 indican que provenía de Ibrahim. Las 3 señalan que el comportamiento de Solimán en los días siguientes fue marcadamente inusual, incluso para un sultán que acababa de ordenar estrangular a su amigo más cercano. En lo que difieren es en el contenido. La fuente veneciana sugiere que contenía cartas. Específicamente, correspondencia entre Ibrahim y potencias europeas que había retenido del registro oficial, pero de la que había guardado copias. La implicación es devastadora:
Ibrahim le estaba dando a Solimán el panorama completo de sus negociaciones. No la versión sanitizada. La versión real. Incluyendo las partes que hacían ver culpable a Ibrahim. Piénsalo un momento. ¿Por qué un hombre que enfrenta la ejecución le entregaría a su verdugo las pruebas completas de sus crímenes? Esa pregunta es el centro de todo. La nota administrativa otomana es más críptica. Hace referencia a objetos de significado personal y material escrito relativo a asuntos del corazón. Esa frase, asuntos del corazón, es inusual en un contexto administrativo. Sugiere que el contenido no era puramente político. Y luego está la crónica censurada. Escrita unos 40 años después de los hechos, el pasaje censurado describe la caja como conteniendo, entre otras cosas, una carta escrita de puño y letra de Solimán. No de la mano de Ibrahim. De la mano de Solimán. Una carta que Solimán le había escrito a Ibrahim años antes, que Ibrahim había conservado. Que contenía, y aquí la tinta se vuelve más espesa, la censura más agresiva, algo que el cronista describió como palabras que ningún sultán debería haber escrito, y que ningún sirviente leal debería haber conservado. Y lo que hay adentro, no era chantaje. Era algo mucho más peligroso. Lo que realmente había en la caja. Permíteme decirte lo que creo que contenía. No como especulación. Como síntesis de lo que la evidencia realmente apunta. Las cartas diplomáticas eran reales. Ibrahim era meticuloso, casi obsesivamente, y conservaba documentos como seguro, de la misma manera que un hombre que sabe que algún día podría necesitar demostrar su lealtad guarda los recibos. Al enviárselas a Solimán en el momento de su muerte, Ibrahim hacía algo psicológicamente devastador, demostraba que podría haberlas usado como arma y había elegido no hacerlo. Le estaba diciendo, tuve armas. Elegí no usarlas. Eso es lo que quiero que recuerdes. La correspondencia personal, los asuntos del corazón, casi con certeza incluía cartas entre los dos hombres de los primeros años de su relación. Cartas que reflejaban una cercanía que el registro oficial había cuidadosamente sanitizado. No porque probaran delitos, sino porque probaban algo que la Corte Otomana de 1536 no podía acomodar oficialmente, que el sultán había amado a este hombre. No como sirviente. Como par. Devolver esas cartas no era chantaje. Era duelo. Ibrahim le estaba devolviendo a Solimán la evidencia de lo que habían sido el uno para el otro. ¿Y la carta de puño y letra de Solimán? Creo que esa carta era una promesa. Solimán, en algún momento de su amistad, le había hecho a Ibrahim una promesa tan grande que Ibrahim había guardado el papel físico como prueba de que alguna vez fue hecha. Y la devolvió para que Solimán entendiera exactamente qué se estaba deshaciendo esa noche. No solo una amistad. No solo una alianza política. Un juramento. Entre dos hombres que habían creído, durante mucho tiempo, que estaban más allá del alcance de lo que finalmente los atrapó a ambos, el poder, la historia, el hambre del imperio por jerarquías limpias y lealtades sin complicaciones. La corte otomana no podía contener lo que ellos realmente eran el uno para el otro. Entonces hizo lo que siempre hacen las cortes. Simplificó. Nombró a un hombre sultán y al otro traidor, y borró 30 años de evidencia de que ninguna de las dos categorías era completamente exacta. La noche que cambió todo. 5 de marzo de 1536. El palacio está en silencio de la manera específica en que la violencia silencia las cosas. Ibrahim Pachá había cenado con Solimán la noche anterior a su ejecución. Esto está documentado. Comieron juntos. Hablaron. Un sirviente que luego dio testimonio a un contacto veneciano describió la cena como ordinaria. Comieron comida ordinaria. Hablaron de cosas ordinarias. Ninguno de los dos reconoció lo que se avecinaba.
el sultán se retiró. El gran visir regresó a sus aposentos. En algún momento de la noche, llegaron los verdugos. Ibrahim tenía 43 años. Los registros médicos que sobrevivieron hasta al menos el siglo XVIII consignan signos de una lucha significativa. No había cedido en silencio. Hay un hombre cuyo nombre merece ser pronunciado aquí. Mehmed Agha, chambelán del palacio, 30 años al servicio de Topkapi. Fue uno de los hombres que llevó la caja hasta la puerta de Solimán. Nunca habló de ello públicamente. Pero en una carta privada a su hermano, recuperada en un archivo provincial en el siglo XIX, escribió esto. No sé qué había adentro. Solo sé que el sultán lloró. He visto a este sultán en batalla. Lo he visto recibir la noticia de la muerte de su padre. Nunca lo había visto llorar. Esa noche lloró. Solimán permaneció en sus cámaras privadas durante 2 días. No emitió decretos. No recibió visitantes. La maquinaria del imperio continuó por inercia burocrática mientras el hombre en su centro se sentaba solo con una caja. ¿Qué hizo con lo que había adentro? Las cartas diplomáticas probablemente las quemó. Eran demasiado peligrosas para conservarlas. Un gobernante cuidadoso, y Solimán era siempre, en el fondo, un gobernante cuidadoso, destruyó todo lo que complicara la narrativa oficial. ¿Pero la correspondencia personal? Hay una nota curiosa en el inventario de las pertenencias de Solimán realizado después de su muerte en 1566, 30 años después, que hace referencia a un cofre de cedro sellado entre sus efectos más personales. Su contenido aparece listado simplemente como cartas, varias, privadas. El cofre no fue abierto durante el inventario. Fue entregado, sellado, a su sucesor Selim II, con una nota de puño y letra de Solimán. No abrir. Quemar sin leer. Selim II no lo quemó. Lo abrió. El hijo que no pudo obedecer. Selim II no era un hombre dado al sentimentalismo. Era práctico, políticamente astuto, y había pasado sus años formativos navegando una corte que le había enseñado desde temprano que el sentimentalismo era una responsabilidad. Cuando abrió el cofre, ya era sultán. Su padre llevaba semanas muerto. El imperio era suyo. No sabemos lo que encontró. Pero sabemos lo que hizo inmediatamente después. Convocó al archivista jefe del palacio y emitió una directiva para revisar todos los registros diplomáticos de 1533 a 1536. Estaba buscando algo específico. Las notas de esta revisión, que sobreviven en forma fragmentaria, indican que Selim estaba interesado en registros de comunicación entre Ibrahim y la corte safávida. Los contactos persas. Los mismos cargos que habían sellado la muerte de Ibrahim. No encontró lo que buscaba. Porque Solimán había quemado esos registros 30 años antes, la noche que se sentó solo con la caja. Pero Selim encontró otra cosa. Un patrón. Una forma en el espacio negativo del archivo, donde los registros deberían existir y no existían. Y esa forma le dijo algo sobre su padre que la historia oficial había evitado cuidadosamente. Solimán había sabido. Lo había sabido al menos un año antes de la ejecución. Había protegido a Ibrahim, lo había escudado del cargo formal, hasta el momento en que ya no pudo hacerlo. No había ejecutado a un traidor. Había ejecutado a un hombre al que ya no podía proteger. Esa distinción lo es todo. Significa que la muerte de Ibrahim no fue un castigo. Fue una rendición. Solimán había entregado a su amigo a la institución del imperio, a la demanda estructural del sultanato de que la lealtad del sultán no podía tener par. Y había pasado las últimas 3 décadas de su vida cargando con eso. El archivista de Selim también señaló que el cofre de cedro contenía un único objeto que no era carta. Un objeto físico.
del tamaño de una mano cerrada. La descripción es desesperantemente vaga, un objeto de metal o quizás piedra, sin valor monetario obvio. ¿Un anillo? ¿Un sello? ¿Algo que Ibrahim había poseído y que Solimán había conservado durante 30 años? No podemos saberlo. El cofre y su contenido desaparecen del registro después de la revisión de Selim Hurrem, la lectura que la historia distorsionó. Antes de cerrar, hay que hablar de Hurrem Sultana con honestidad. Usualmente se la retrata como la arquitecta de la destrucción de Ibrahim. La esposa celosa, amenazada por el amor del sultán hacia su amigo, que ingenió la caída de un rival. Esa lectura es incompleta de una manera que la hace más pequeña de lo que fue. Hurrem entendía que el imperio no podía sobrevivir lo que Ibrahim se estaba convirtiendo. No porque lo odiara personalmente, no hay evidencia de eso. Sino porque podía ver la lógica estructural que Solimán se negaba a mirar directamente. Ibrahim había construido un centro de poder paralelo. Tal vez no intencionalmente. Pero los grandes visires que negocian como sultanes, que mantienen canales independientes con potencias extranjeras, que acumulan lealtad de comandantes militares basándose en relaciones personales en lugar de institucionales, se convierten inevitablemente en sultanes alternativos. La historia tiene una plantilla para esto. Termina en guerra civil. Hurrem tenía hijos. Los estaba protegiendo. Pero también estaba protegiendo a Solimán de sí mismo. De una amistad que había alcanzado una escala donde estaba distorsionando su juicio. Lo obligó a ver. Y esa claridad lo destruyó de una manera que ninguna derrota militar jamás había logrado. En los años siguientes a la muerte de Ibrahim, algo en la poesía de Solimán cambia, documentado, medible, estudiado por historiadores literarios, que los estudiosos llaman melancolía resignada. Como si el mundo hubiera confirmado algo que él temía que fuera verdad. Hurrem no había hecho a Solimán cruel. Lo había hecho claro. Y la claridad, para algunos hombres, es una forma de duelo permanente. Las réplicas. Sigamos las réplicas del temblor. En el periodo inmediatamente posterior a la ejecución de Ibrahim, algo inesperado ocurrió en el cuerpo de Genízaros: silencio. Sin protesta. Sin murmullos de descontento. Los genízaros, que habían amado a Ibrahim, que habían luchado bajo sus órdenes en 3 campañas, no dijeron nada. Esto es más perturbador que lo que habría sido una protesta. Significa que ya habían calculado la nueva realidad y habían decidido aceptarla. Significa que la ejecución no los sorprendió. Significa que habían estado viendo la acumulación de poder de Ibrahim y sacando sus propias conclusiones. Ibrahim pensó que su popularidad con el ejército era un recurso. El ejército había estado observando cómo la coleccionaba y preguntándose qué planeaba hacer con ella. De los 7 grandes visires que Solimán nombraría después de Ibrahim, 4 fueron ejecutados. El cargo de intimidad, la posición de Nadim, de confidente real, nunca volvió a llenarse. Solimán vivió hasta 1566. 30 años más. Luchó. Administró. Escribió poesía. Y en 1553 emitió la orden que hizo ejecutar a Sesade Mustafa, su propio hijo mayor, en su tienda de campaña. Lo hizo por razones que, para entonces, eran deprimentemente familiares, evidencia acumulada de un hombre que se estaba volviendo demasiado poderoso para contenerlo con seguridad. Había aprendido la lección. La aplicó incluso a su propia sangre. Si eso lo convierte en un gran sultán o en un hombre roto, depende completamente de lo que uno piense que son los imperios. La verdad que guardaba la caja. Déjame darte la última lectura de todo esto. Ibrahim Pachá sabía que el registro oficial lo convertiría en traidor. Que su nombre se usaría como advertencia. Que su vida sería evidencia de por qué ningún sultán debería volver a confiar en alguien tan completamente.
Lo sabía. Y entonces construyó la caja. La caja no era chantaje. No era evidencia. No era un seguro político. Era una exigencia. La exigencia de que una sola persona, la única que realmente lo había conocido, cargara la verdad completa, complicada y contradictoria de quién era él. No el traidor. No el sirviente leal. El hombre real. El que tocaba el violín torpemente a los 16 años y brillantemente a los 30. El que se había extralimitado no porque tuviera hambre de poder, sino porque el poder, una vez acumulado hasta cierta escala, genera su propio impulso. El que había amado a su sultán, lo había traicionado, y lo seguía amando. Le estaba pidiendo a Solimán que sostuviera la complejidad. Eso es lo más difícil que una persona le puede pedir a otra. No perdón. No condena. El cuadro completo. Todo a la vez. Solimán lo sostuvo durante 2 días. Quemó una parte. Guardó otra en un cofre de cedro durante 30 años con instrucciones de quemarlo también. Instrucciones que sabía que su hijo no cumpliría. Quizás quería que fuera encontrado. Quizás la instrucción era en sí misma un mensaje, que la verdad completa sobreviviera a su propia muerte, que sobreviviera el registro oficial, que existiera en algún lugar como testimonio de que la historia real era más de lo que el sultanato podía contener. O quizás era simplemente un hombre que no podía soltar la última cosa que su amigo le había dado. El cofre sobrevivió. Parcialmente. En fragmentos. En notas marginales y palabras tachadas y un inventario que nadie debería haber conservado. Así es como siempre sobrevive el verdadero registro. No en la crónica oficial. En las cosas que la gente no pudo destruir. Solimán eligió el imperio. Pero nunca pudo soltar la caja. Y ahora te dejo con la pregunta que él nunca respondió en voz alta, la que resonó en esas cámaras vacías durante 30 años. Si la persona que más te amó tuviera que elegir entre tú y la institución a la que sirve, ¿qué querrías que conservara? Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Activa las notificaciones. Y dime en los comentarios, ¿crees que Solimán tenía razón en guardar la caja? El imperio termina. Algunas amistades no. Esa es la parte que ningún historiador sabe cómo clasificar.